Bueno, buenas noches para todos, bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una vez más en este tiempo, en este día de palabra. Quiero compartir en esta noche una palabra, una promesa que el Señor me entregó esta semana en un tiempo de una dificultad, en la noche de esos tiempos donde nosotros como que creemos que vamos a entrar a descansar, pero el enemigo trata de meterse en nuestros sueños o el mismo Espíritu Santo trata de hablarnos a nosotros a través del lenguaje, que es uno de los lenguajes del Espíritu Santo, son los sueños, ¿no? Entonces, esto nace precisamente de una pesadilla, podemos llamarlo así, donde tengo que levantarme a orar, donde tengo que levantarme a interceder y a preguntarle al Señor que me revele exactamente qué es lo que está pasando en ese momento. Y el Señor habla a mi corazón. Después de haber intercedido un largo tiempo, el Señor me da una palabra y yo quiero que tú me acompañes en esta noche a Daniel 6, Daniel capítulo 6. Yo quiero eh, que lo leamos hasta cierta parte y después volvemos a retomar la palabra para que no se nos haga tan extenso y para poder ir explicándolo. Pero sí quiero leer los primeros versículos y leo para ustedes. Daniel en el foso de los leones. Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Además, eligió a 3 ministros ante los cuales debían rendir cuentas de los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta de la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Voy a dejar hasta ahí y más adelante entonces leemos el resto de la palabra, leemos el resto de la palabra para que vayamos entendiendo todo esto. Pero aquí creo que lo más importante es entender el propósito de lo que querían hacer con Daniel para meterlo al pozo de los leones. Y es que aquí en el versículo 3 cuando dice, Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores, el rey estaba muy impresionado por sus habilidades, sabiduría, y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. En otra versión dice que era un hombre fiel, que era un hombre honesto, que no tenía vicios. Y yo traté de buscar esta palabra en diferentes versiones, porque todas nos habla como un mensaje más claro, ¿cierto? Pero como aquí se está hablando del gobierno, ustedes saben que pues cuando las personas están allí en unos altos mandos hay muchas cosas que se mueven debajo de la mesa. Pero esta palabra es impresionante porque la pregunta es, en este momento todos, a pesar de pronto de tú analizar tu vida, tú dices, bueno, pero Lina, yo estoy en este momento orando, estoy intercediendo, estoy ayunando, estoy dando mis ofrendas, estoy sembrando, estoy siendo buen hijo o buena hija estoy en este momento sirviendo. eh, y siempre pensamos como que alrededor de nuestra vida nos estamos analizando, estamos tratando de corregir las actitudes incorrectas, estamos perdonando, bueno, todas las preguntas que todos nos solemos hacer cuando hay una prueba y cuando dicen nos van a meter en el pozo de los leones como a Daniel, que no hemos llegado ninguno de nosotros a esa instancia, pero que de una u otra manera nosotros analizamos y a veces Dios en medio de incluso de esa circunstancia, Dios permite ciertas pruebas y ciertas situaciones, permite ciertas situaciones precisamente por lo mismo, porque Él necesita glorificarse, porque Él necesita demostrar que en medio de esa situación Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios que hace unas cosas sobrenaturales, porque lo que pasa con Daniel en este episodio, pues es algo tan sobrenatural que Daniel, yo creo,
que no, ni se lo esperaba que pasara, de esa magnitud, ¿no? Entonces, en Daniel 6.1, cuando dice que apareció Darío para construir en el reino 120 sátrapas, que eran los gobernadores, dice que estos tres gobernadores y Daniel ya tenía no solamente esas cualidades impresionantes y habilidades y sobre todo una sabiduría. Esta mañana cuando estuvimos orando al mediodía, una de mis oraciones más profundas era pedirle al Espíritu Santo que nos diera un espíritu superior, que nosotros queremos en Clínica del Alma que venga un espíritu superior por encima de todos, por encima de tu familia, por encima de tus compañeros de trabajo, en la iglesia, que nosotros tengamos ese espíritu superior como lo tenía Daniel. Esa ha sido mi oración y esa será mi oración durante estos 7 días, que fue la alianza del Señor de orar 3 veces al día durante 7 días. Entonces, Daniel no solamente tuvo un espíritu superior, sino que Daniel tuvo un testimonio excelente del cual buscaron dónde le podían encontrar la caída, buscaron a ver si de pronto el hombre era fraudulento, si el hombre era mentiroso, buscaron si él tenía de pronto vicios, si él tenía de pronto era infiel, si de pronto deshonraba algo al rey. Y ahí buscaron cualquier cantidad de ocasiones para acusarle, pero no encontraron nada. Lo más tremendo de todo es cuando dice la palabra que la única opción que le podían encontrar a Daniel en ese momento era que él pudiera negar, por ejemplo, al Dios al que él le servía. Entonces, como dice, por ejemplo, en esta versión que me pareció tremenda, dice, entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Y una de las formas que yo pensaba cuando meditaba en esta palabra es cómo el enemigo puede a nosotros meterse por el lado espiritual y de la relación con Dios. Cómo Satanás puede entrar a colocarte en una determinada prueba para que tú digas, para que Satanás pueda tener un argumento y pueda decir, no, es que yo me le puedo meter por este lado. El tema de la religión, si lo podemos llamar religión, y básicamente esto está pasando es ¿por qué? Porque a veces nosotros podemos negar al Señor con la duda, con la infidelidad, con la desobediencia. Entonces, si tú estás siendo una persona honesta y tienes algunas de los de las características que tenía Daniel, pero entonces posiblemente en la religión, como llaman en esta versión de esta Biblia, posiblemente ahí sí nos pueden encontrar un argumento. Y cuando yo tengo esa pesadilla, yo le pregunto al Señor, yo le dije, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Dame la visión de lo que está pasando en el mundo espiritual, porque la pesadilla fue tan terrible que yo dije, algo está pasando y se está moviendo muy fuerte. Y el Señor me decía, nuevamente te tienen en la balanza. Cuando el Señor yo le digo, ¿por qué? Muéstrame por qué. Entonces viene el Señor y me da esta palabra y no porque yo sea perfecta, no porque tú seas perfecto, sino que nosotros estamos tratando de hacer las cosas correctas, no porque no seamos pecadores y no somos santos, pero estamos buscando la manera de no pecar. Todos los días estamos buscando la presencia del Señor porque estamos en pos de obedecerle, porque estamos en pos de agradarle, porque estamos en pos de cambiar nuestra manera de vivir para poderle agradar a Él. Entonces, cuando Satanás viene y examina tu vida y no sabe por dónde meterse, pues creo que esta palabra nos cabe, te cabe a ti, me cabe a mí. ¿Por qué? Porque si no nos encuentra falla alguna en llamémoslos en los pecados notorios, llamémoslo así, ya las cosas, las condiciones que tenemos en nuestro corazón, pues son cosas diferentes, como el, por ejemplo, malos pensamientos, el de pronto el rencor, el odio, el resentimiento, que también es un pecado. Entonces, el enemigo pues dice, bueno, yo me le voy a meter entonces por lo que más le duele y en este caso pues es su relación con Dios. Eso fue lo que pasó con Daniel. Entonces avanzo y dice, Daniel tuvo un testimonio excelente. La pregunta que yo te quiero hacer en esta noche es, a pesar de no poderle encontrar las faltas a David, a Daniel, perdón, yo te pregunto, analiza tu vida en este momento y ve preguntándole al Espíritu Santo, mientras que yo comparto la palabra, yo también lo voy a hacer. ¿Qué faltas pueden encontrar en tu vida en este momento? Y si tú crees que Satanás, o bueno, no lo nombremos tanto, pero el enemigo o los enemigos pueden encontrar una falta, ¿cuál es la falta que nosotros tenemos que corregir hoy? Si no podían encontrar un pecado en él, la única cosa que tenían ellos era para encontrar, para de pronto acusarlo en contra de la fe
del Dios, del Dios que creía Daniel en ese momento. Porque cuando dice la palabra acá que estos sátrapas levantan el argumento solamente diciendo que durante 30 días pudieran adorar al rey, ni siquiera a una vaca, ni siquiera a un toro, ni siquiera a un dios diferente, sino al mismo rey, o sea, un humano. A esa idolatría había llegado el pueblo. Entonces, aquí lo que estaban buscando era que la única cosa que no podían usar, que podían usar en contra de Daniel, era lograr moverlo de la fe de Dios. Y allí más adelante vamos a entender por qué. ¿Qué testimonio tenemos nosotros? ¿Realmente es un testimonio malo o es un testimonio que la gente puede decir de verdad que ha cambiado? Conozco a esta persona hace 5 años, hace 10 años y conozco su pasado y ahora conozco su presente. ¿Qué testimonio podemos estar dando? ¿Realmente nuestra familia está notando que Dios ha hecho algo o no? Un testimonio bueno públicamente, un testimonio malo en privado. Em, Ahora me hablaba mi esposo y me decía que estaban haciendo un trabajo y me decía que la señora estaba alegando mucho. Entonces decía, no, qué pereza, porque es que alega demasiado. Yo le decía, definitivamente, y porque cuando nosotros la vemos es muy sonriente, ella es muy alegre y tremendo porque pues entonces aquí se aplica eso, o sea, delante o público el testimonio bueno lo tenemos públicamente, pero realmente cómo somos en el interior, realmente cómo somos en lo privado, ¿será que tenemos el mismo testimonio o no? Vayan haciéndose en la pregunta. Si la gente estuviera tratando de descubrir tus pecados, ¿qué encontrarían? Si no fue, puede ser una fe escondida. Em, Aquí se sabía acerca del tiempo de la oración y la fe de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día y ellos sabían, porque ellos, literal, era como que estuvieran fiscalizando la vida de Daniel. Y ellos se daban cuenta que durante 3 veces al día, Daniel estaba inclinado de rodillas orando a su Dios. O sea que difícilmente lo podían mover de su fe, pero esa era la única opción que ellos tenían para hacerlo. Y realmente se fueron al extremo, porque para colocar semejante decreto de que si él negaba la fe de Dios y si ese Dios poderoso no lo salvaba de allí, entonces obviamente tenía que negar su fe. Él era un creyente en secreto. La pregunta es, ¿qué haces en tu vida secretamente que tú tienes en este momento que decirle al Señor, Señor, este secreto que yo tengo, esto que yo todavía tengo oculto, esto que yo todavía no lo he confesado, esto que yo todavía trato de tenerlo oculto porque me da pena, me da vergüenza de confesarlo delante de mi líder, delante de mi esposo, de mi esposa, de mis papás, de mis amigos? ¿Qué secretos hay que necesitamos sacarlo para que no encuentren argumento alguno y no nos acusen? Vayan revisando esto. ¿Tienes de pronto temor que otras personas van a descubrir tu fe? Esto ya es a manera de religión, ¿cierto? Si nosotros en el trabajo de pronto, nuestros jefes ni siquiera saben que nosotros somos cristianos, porque nos da pena. Por ejemplo, yo trabajo con unos jefes que son pakistaní. Entonces, yo en algún momento me he sentado a hablar con ella y a decirle ellos en qué creen. Entonces, el esposo, por ejemplo, cree que Jesús ya vino y la esposa cree que Jesús no ha venido. Entonces, entre ellos mismos están dudando, pero pues literal es como son católicos. Pero entonces ella me decía, Lina, entonces ¿tú qué crees? Y yo le dije, no, yo creo que Jesús ya vino y lo estoy esperando de regreso, estoy ansiosamente esperándolo porque yo me voy en una nube con él. Y ella se queda como sorprendida. Entonces, em, ¿será que realmente en mi trabajo se nota que yo soy una persona cristiana temerosa del Señor o no? Solamente preguntas. Em, bueno, quizás sea como de pronto Daniel, que en realidad no hay argumento alguno, que la gente en realidad sabe que tú eres una persona cristiana, que eres una persona de buen testimonio, que hay amigos y familiares que saben cuál era tu pasado, de dónde te sacó el Señor, te sacó del alcohol, de la droga, del adulterio, de la fornicación, de la violencia, de dónde te sacó el Señor que ahora en este momento tú estás teniendo un buen testimonio. ¿Será que de pronto nosotros podemos encontrar un argumento o el enemigo puede encontrar un argumento muy bueno y creo que por eso es el ataque para todos? Y es porque nosotros en este momento estamos orando los tres veces al día, pero hay un argumento que es completamente
argumentario para el enemigo, y es que tú y yo somos personas de oración, porque el hecho que tú y yo nos estemos levantando todos los días a las 3 de la mañana, ya estamos haciendo en parte y tenemos un argumento muy válido, que creo que esta es la finalidad, y esto fue donde el Señor me llevó justo con esta palabra a decirme la confianza de Daniel. Yo le preguntaba al Señor cuál era la confianza que tenía Daniel tan impresionante en ti para que pudiera pasar lo que ya vamos a leer. Y yo entendía, y el Señor mismo me respondía, y era la oración. Solamente nosotros podemos desarrollar esa confianza tan absoluta con el Señor sola y únicamente a través de la oración, porque solamente a través de la oración y de la intimidad con Dios podemos entrar a conocer quién es Él. Entonces, si yo sé que mi papá es un Dios que me va a salvar de absolutamente todas las cosas, como por ejemplo nosotros a veces vemos en internet esas imágenes que el niño de pronto está en la piscina y se lanza de la piscina y el papá es un bebé, hay demasiada agua, se puede hundir y el papá lo está esperando con sus brazos abiertos, el bebé se tira pensando, mi papá no me va a dejar ahogar. ¿Será que realmente nosotros somos tan lanzados y hacemos eso esperando que el Señor, aunque no lo vemos, pero que sabemos que está con nosotros y nos va a defender, el Señor nos va a recibir? ¿Será que nosotros estamos tan absolutamente confiados en que Dios nos va a recibir en una ocasión como esas? Que si nos vamos a caer por el precipicio, si el enemigo nos tumba o si nosotros de pronto nos lanzamos a hacer algo y posiblemente caemos, estamos tan confiados que el Señor está allí para recogernos y guardarnos. Y el Señor me llevaba a meditar en eso. La confianza en Dios solamente se nos va a desarrollar solo sí o sí nosotros estamos en intimidad con Él. Así que tú y yo vamos por buen camino, porque sé que la mayoría que me están escuchando están orando conmigo a las 3 de la mañana. O sea que ya estamos por buen camino, ya nuestra confianza en el Señor está creciendo. Eh, si nosotros pasamos tiempo con Dios cada día, pregúntate eso. Hay unas personas que vienen un día, otras personas que no vienen, otras personas que pueden permanecer, otras que no. Pero aunque tengamos un testimonio bueno y podemos pasar por pruebas. O sea, esto es algo que a pesar de que nosotros estemos orando todos los días, a pesar de que estemos buscando del Señor, estemos leyendo su palabra, a pesar de que vamos a la iglesia, nos congregamos, el Señor permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas. Y Daniel estaba haciendo lo correcto, pero otros hombres querían lastimarle. ¿Quiénes quieren lastimar tu vida? Nosotros en este momento tenemos enemigos que ni siquiera los conocemos. Nosotros sabemos que hay gente que nos tiene envidia y no sabemos ni por qué. Y uno analiza su vida, y pues yo analizo mi vida y yo digo, pero ¿qué me van a poder envidiar? O sea, qué hay en mí que la gente se ensaña y es una cosa y es una persecución? Pero es el enemigo utilizando las personas, ni siquiera es ella, es lo que hay y lo que se mueve detrás de esas personas. Una trampa, es algo que nosotros podemos decir, bueno, no, realmente no tengo mucho que me envidie. Lo único que me pueden envidiar es que tengo a un Cristo, y eso sería lo único que podrían envidiarme a mí. Entonces, yo sé que tú tienes enemigos en este momento que también te envidian y buscan también tu caída. En nuestras vidas también a veces vamos a pasar problemas, incluso si estamos haciendo lo correcto. Muchas veces es fácil estar enojado con Dios. A veces cuando nosotros estamos en esas situaciones tan adversas, le preguntamos al Señor en manera de que ¿hasta cuándo? ¿Será que esto tiene una fecha de vencimiento? ¿Será, Señor, que este proceso lo puedes acelerar como yo muchas veces he orado, Señor, así como aceleras tu palabra, acelera el proceso para que podamos pasar aprobados al otro nivel, ¿no? Pues seguramente va a venir otra prueba, pero vamos a poder pasar aprobados. Muchas veces pensamos merecer bendición por nuestras buenas obras, ¿cierto? A veces decimos, estamos haciendo tantas cosas buenas que merecemos que el Señor traiga esa bendición porque creemos que somos buenos. Pero en esta historia, por ejemplo, de la de Daniel, podemos ver que a veces Dios permite problemas en las vidas de los justos, y si Dios siempre usa esos tiempos para mostrar su poder en nuestras vidas, es porque Él siempre tiene un plan mejor, Él siempre tiene un pensamiento mayor, Él siempre tiene un camino mucho mejor y más amplio que el que nosotros tenemos. Recordemos lo que pasó con Lázaro. Él estaba muerto, él podía haber llegado a tiempo, haberle quitado la fiebre, haberle podido quitar la enfermedad, pero él esperó 3 días, o sea, casi que literal, le dolía su corazón porque él podía y sabía que podía causar dolor en sus amigos, pero él esperaba glorificarse. Era su primera resurrección. Entonces, imagínense
lo que el Señor hace y a veces nos lleva a los extremos, a veces nosotros estamos completamente acorralados, pero es porque siempre el Señor tiene un pensamiento mayor para llevarse definitivamente la gloria, para que diga, Lina no me pudo ayudar, aquí nadie pudo ayudar en esta situación, solamente el Señor, porque nadie le puede robar la gloria al Señor. Eso mismo fue lo que pasó con Daniel. Vemos aquí en el versículo 6 dice, siempre hay personas que quieren ver tu caída. Siempre nosotros vamos a tener una persona que está detrás de ti, llámese en el ministerio, llámese en tu familia, llámese en los amigos. Siempre nosotros vamos a poder generar una cierta reacción, puede ser de envidia, eh, porque sencillamente tú y yo ya tenemos algo especial y se llama gracia. Ya nosotros tenemos un favor inmerecido, sí, tenemos una gracia inmerecida, pero nosotros no tenemos la culpa de que un día hayamos decidido por el Señor, porque Dios nos escogió a nosotros no lo buscamos a Él, pero lo que tenemos completamente claro en este momento es que tú y yo tomamos la mejor decisión, seguimos a Cristo, con luchas, con batallas, con guerras, con dificultades, pero lo que tenemos completamente claro es que a ti un día se te pusieron dos caminos, tienes el camino de la vida o tienes el camino de la muerte, y tú y yo escogimos el camino de la vida, con luchas sí, tenemos marcas en nuestro cuerpo también, pero lo que tengo completamente claro es que tú decidiste por Cristo y de ahí nadie más nos puede bajar. Dice en Daniel 6:6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que posiblemente en tu vida hay un decreto de muerte, hay un decreto de muerte prematura, hay un decreto de accidente, hay un decreto de enfermedades, hay un decreto que fue estipulado por los pecados de nuestros antepasados. Hay edictos que definitivamente no se pueden revocar porque ya están sellados literal, porque hay un argumento tan grave, tan horrible por nuestros antepasados que hasta el día de hoy nosotros podemos estar pendientes y esperando que ese cáncer que visitó a nuestras generaciones nos toquen a nosotros. Pero aquí podemos ver más adelante que no importa el edicto, que no importa la ley, que no importa lo que el enemigo el argumento que levante, que no importa el, lo que esté en este momento notariado, notarizado, no importa lo que el enemigo en este momento tenga firmado, tenga sellado, no importa, más adelante nos vamos a ver que el Señor pasa por encima de las leyes si es necesario, con tal de glorificarse y de llevarse, con tal de glorificarse en tu vida y de llevarse la gloria. Habían personas que querían destruir a Daniel por la fe en Dios, hicieron una trampa, usaron la fe en su contra, querían castigarle por su fe, por la fe que él profesaba en Dios. Esos hombres querían destruir la vida de Daniel. En tu vida también hay personas que quieren ver tu caída, enemigos la cual nosotros posiblemente dejamos en el mundo, ocasiones que de pronto personas que un día le hicimos daño, personas que nos hicieron daño, pero ellos están buscando la manera de verte destruido. Personas que quieren ver realmente que verte acabado, porque a veces hay gente tan envidiosa y hay gente tan mala que te persigue y se ensañan contigo, o sea, hasta no verte completamente destruido no lo van a lograr. Lo triste es que se van a quedar con los crespos hechos porque tenemos un Dios, el Dios de Daniel es el Dios que tú y yo tenemos en esta noche. Así que vamos, yo necesito que mientras que yo voy avanzando con esta palabra, tu fe se vaya incrementando y vamos a ver cómo el Señor va desarrollando este proceso de Daniel tan impresionante, de cómo esa confianza en el Señor fue tanta que llegó a este nivel, que yo sé que tú y yo no vamos a estar en esta situación y creería que Dios nunca me va a meter ahí porque creo no tener la fe suficiente para poder estar en esa situación. Bueno, quizás sea tu amigo que siempre estaba burlándose de tu fe. Yo no sé si tú tienes familiares o tienes amigos en este momento que se burlan de lo que tú predicas, de lo que tú hablas, de la fe que tú profesas.
Yo no sé si tú tienes amigos o enemigos, llamémoslo más bien, burladores de tu fe, pero yo sí los tengo. De repente es un tío que te pregunta por qué no quieres hacer algunas cosas o algunos pecados, por qué no te tomas una cervecita, por qué no te tomas un vinito, pero por qué no se pega una bailadita, ¿cuál es el problema? Pero usted, ¿por qué no baila? Pues es que la canción no dice nada malo, es que es una pachangueadita solamente, ¿por qué no? Pero pues, ¿cuál es el problema? ¿Y a usted por qué le prohíben tanto? Eso hace parte de la burla. Tal vez sea tu compañero de trabajo que está enojado contigo porque hablas de Dios con demasiadas personas o con otras personas. Mira, yo en este gremio en el que estoy en este momento de niñeras, hay un grupo de niñas mexicanas que yo siento que ellas no soportan mi presencia. Y yo llego, las saludo y yo como que, pues hombre, es que yo soy así, yo ni siquiera lo hago por hipocresía, yo soy así. Yo llego y buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, es la primera palabra que me sale de la boca, no lo puedo dejar de hacer. Entonces, buenos días y como que miran como que, está como que, ¿qué? Es cierto. Entonces yo no sé si es que ellas ya saben que nosotros tenemos acá un canal de YouTube y que hablamos y que oramos y que no sé qué, yo creo que eso ya se regó el cuento. Entonces, por ejemplo, este uso que yo tengo acá es del grupo Grace y entonces detrás del buzo dice menos de mí y más de ti, pero con unas letras tremendas de grande y yo me recojo el cabello para que la gente vea. Y no porque, es porque realmente yo quiero eso, porque yo quiero que haya menos de mí y más de Cristo en mí, que la gente no mire a Lina, que la gente pueda mirar a Cristo reflejado en la vida de Lina. Entonces, donde tú llegas hay personas que no te pueden soportar, hay personas con las que tú hablan que te chocan, que te repelan, pero no eres tú, no te preocupes, es lo que tú portas. Es la presencia del Señor que la gente le incomoda, la atmósfera cambia cuando tú llegas. Y más si estás orando a las 3 de la mañana y si no estás orando, pues te invito para que empieces a incomodar a otros. Hay personas que quieren destruir tu fe y lastimarte porque crees en la Biblia. Básicamente, cuando uno nombra la palabra de Dios, eso produce un mecanismo de defensa muy fuerte. Uno habla de la palabra y es como que, uy, como que eso da enojo, la gente se enoja y bueno, pues ya entendemos por qué. Creo que a ti y a mí cuando nos predicaron también nos producía exactamente lo mismo. Te dicen cómo sabes que Dios es real. Yo no sé a cuántas personas nos han hecho esas preguntas, pero a mí me dicen, ¿cómo tú sabes que Dios es real? Sí, me la han hecho muchas veces. Tú dices que eres creyente en Dios, pero mira los pecados que tienen o las faltas de tu vida, o qué tal que te dicen, no que usted tiene un Dios muy poderoso, no que tiene un Dios rico, no que Dios es el dueño del oro y la plata, y por qué tan pobre, y por qué no tiene para comer, y mire los zapatos, y mire la ropa, y usted viviendo en esta casa. Solamente pregúntese si le hacen estas preguntas, porque a mí sí que me las hacían. Pero Daniel respondió correctamente, en fe, sin temor, y hizo lo correcto. Tres características importantísimas, en fe, sin temor, y hizo lo correcto. En Daniel 6:10, leo rápidamente, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Daniel siempre tenía la misma costumbre, más que costumbre era el mismo hábito, más que yo puedo pensar en esto y yo digo, Dios mío, qué bueno que nosotros, o sea, ay, es que Lina la quiere pasar orando todo el día y nos quiere entonces meter todo el tiempo a orar. Hombre, pues si esto nos va a llevar a tener un espíritu superior, yo estoy dispuesta a pagar el precio. Si nosotros tenemos 2 horas de almuerzo, por ejemplo, para los que trabajan en Manizales, bueno, o en otro país. Entonces, si ustedes en este momento tienen el espacio de almorzar, irse a reposar y darse en una siesta, eh, y dar una siesta, entonces, ¿qué tal si utilizamos ese tiempo de la siesta y la partimos? Si es 30 minuticos, oremos 15 y dormamos 15, ¿cierto? Ustedes, yo no puedo dormir, pero las personas que lo pueden hacer. Imagínense nosotros orando 3 veces al día, el poder superior que el Señor nos podría dar. O sea, yo pienso en esto y yo digo, Dios mío, eso sería muy poderoso porque que pudiera pasar exactamente lo que pasó con Daniel. Wow, esto sería algo loquísimo. Entonces, Daniel, ¿qué pasaba? Daniel, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, Daniel no tenía excusas. Todas las demás personas estaban haciéndolo. Perdón, sin pensar en excusas. Todas las demás personas estaban haciéndolo. Mami, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes pasar una botellita con agua?
¿Qué van a pensar otras personas? Siempre parece más seguro seguir la multitud, pero Daniel prefería morir obedeciendo la palabra, gracias, Daniel, obedeciendo la palabra de Dios que vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién estaría dispuesto a decir, Señor, yo estoy en este momento prefiriendo morir, prefiriendo, Señor, obedecer tu palabra, porque en realidad el deseo de mi corazón es que se haga tu voluntad en mí y no la mía? Mira, si tú y yo hacemos nuestra voluntad, tienes que estar completamente seguro que tú y yo nos vamos a equivocar, porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a saber que podremos estar en algo cuadrado, pero de allí el Señor no nos va a dejar salir, porque a veces nosotros en nuestra propia prudencia podemos tomar decisiones equivocadas y nos vamos a devolver, nos vamos a caer, vamos a permitir ciertas cosas en nuestra vida que el Señor va a decir, yo les voy a dar esa voluntad permisiva. Hay voluntades permisivas de Dios. Tú a veces le pides algo al Señor y le dices que yo quiero ese esposo, es que yo quiero esa esposa, es que yo quiero ese y ese. Y Dios dice, ah, bueno, yo le tengo algo mejor, pero si lo quiere, entonces, venga, pues yo le doy una vueltica, yo le doy, porque hay voluntades permisivas de Dios. Entonces tú te tomas, entonces te quedas con este, te pasa alguna cosa y lo que hiciste fue que retrasaste el proceso, retrasaste la bendición. Entonces ya cuando Dios te quería entregar esa persona que era la prometida, que era el regalo, entonces pues te lo tiraste porque hay voluntades permisivas de Dios. Entonces es mejor pedirle al Señor que se haga la voluntad de Dios en nosotros y no nosotros en nuestra propia voluntad. Dios siempre está con nosotros en los tiempos difíciles. En Daniel 6:11, Daniel obedeció a Dios, pero entró en problemas y muy delicados. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron al edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, leyes estipuladas, edictos estipulados, decretos estipulados, que no pueden ser revocados, que no pueden ser abrogados, como dice esta palabra. Pero por encima de todo eso, Dios pasó. Por encima de todo esto, a causa de que había un hombre que confiaba en Dios, Dios pudo revocar esto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, era con todas las de la ley. Se lo comen porque se lo comen los leones. Pero Dios estaba con Daniel. Daniel estaba en un foso de los leones. En Daniel 6:19 al 23 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa del rey de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel estaba en circunstancias muy malas, estaba a punto de morir, pero aún así en ese momento difícil de su vida, Dios estaba con él. Dios estaba con él en su juventud y todavía estaba con él 50 años después, porque dice la palabra que estaban más o menos en 80 años. En el capítulo 1, 2 y 3 y el 6 dice, quiero decirte hoy día que Dios está contigo desde que tú naciste, desde que tú fuiste escogido, desde que fuiste creado en el vientre de tu madre.
Dios no te ha dejado a pesar de pasar por donde pasaste, a pesar de haber tocado lo que tocaste, a pesar de haber vivido lo que viviste. Dios está contigo hasta el día de hoy. Tienes 40, 50, 60, 70, yo no sé cuántos años tienes, pero lo que yo puedo decirte en este momento es que Dios ha estado contigo. Posiblemente no lo hemos visto en muchas ocasiones, pero Él ha estado ahí. Podemos confiar que Dios va a estar con nosotros en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Tal vez tengas problemas en tu vida, estés peleando con un pecado, tengas problemas en tu matrimonio, estés pasando por malas circunstancias y puedes confiar que Dios está contigo, pero Dios le salvó. Fue otra cosa que Dios hizo con Daniel. Daniel no solamente el Señor no solamente lo acompañó, dice la palabra que Dios envió un ángel. Miren, yo quiero que usted y yo nos montemos en esta película. Vamos a recrear a dimensionar esta palabra. Imaginémonos que en una cueva nos van a meter con uno no, porque dice la palabra que eran leones, leones que estaban completamente adecuados, ya estaban preparados, es decir, los tenían aguantando hambre, cosa que cuando Daniel entrara sobre ese pozo, inmediatamente estos animales ni siquiera pudieran olerlo, se lo iban a atragantar. O sea, imagínense esta película, imagínense esta escena, esto es de película, o sea, yo me imagino que cualquier persona que pueda estar pensando en esto podría hacer algo bien dimensionado. Yo creo que ya existe, pero imagínense en esa escena. O sea, el problema que tú y yo tenemos en este momento de no pagar el arriendo, de no poder tener para pagar una deuda, alguna enfermedad, de pronto algún duelo, yo no sé cuál sea tu mayor problema que tengas en este momento, pero que a ti te metan en el pozo de los leones, con unos leones hambrientos, déjame decirte, esto ya se llama tener demasiada confianza en Dios. Yo no sé qué tipo de oración tenía Daniel en ese momento para haber entrado Daniel allí confiado de que Dios iba a hacer algo. Yo no sé si el Señor le había dado una promesa, yo no sé si de pronto Dios le había dicho, Daniel, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y si el Señor le dio en la oración, cuando él escuchó el edicto, dice que Daniel se fue para su casa, abrió la ventana, miró a Jerusalén, se arrodilló y oró. En ese momento, algo tuvo que haber pasado. Yo digo, así como Dios te habla a ti en sueños, en visiones, a través de la palabra, así como Dios me dio esa palabra a través de esa pesadilla que yo tuve, tan horrible. Entonces, cuando Dios me dice, Lina, te está empezando la balanza nuevamente. Yo ya he pasado por la balanza con esta. Han sido dos ocasiones fuertes, donde he tenido que pasar por situaciones difíciles, muy fuertes. Pero cuando a mí me pesan en balanza es porque me están diciendo, algo están buscando un argumento en mí. Y que el Señor a ti te diga, en este momento no encuentran pecado. Y posiblemente vuelvo y repito, no porque sea perfecta, sino porque todos los días peco, pero voy delante del Señor. Señor, ven un pensamiento, lo llevo. Señor, hay una cosa en mi corazón, lo entrego. Estamos en constante arrepentimiento y eso es lo que Dios busca, tener un corazón que todo el tiempo esté diciéndole, Señor, pequé, pero me arrepiento, pequé, pero no puedo permanecer un día más con esto. Señor, dije una mentira, pero estoy aquí nuevamente, perdóname, termíname de limpiar, saca esta mentira, saca la raíz, saca todo lo que en este momento me impide que yo pueda agradarte. Esa definitivamente es la condición. ¿Qué oración pudo haber hecho Daniel para que el Señor le hubiera dado tanta confianza? Es que yo pienso en esta palabra y mire, esto me ha tenido dimensionada durante 3 días. Qué confianza tan absoluta la que tenía Daniel. No solamente porque ya era un hombre intachable, sino qué confianza tenía el Señor, Daniel para poder. Otra cosa es que podía ver al ángel físicamente, cómo Dios hizo descender ese ángel y dice que le tapó. Dice la palabra que no, que fue que Daniel se acostó hay muchos pastores que yo los he escuchado predicar sobre esta palabra y dicen que los leones se durmieron, no, los leones estaban allí, estaban hambrientos, estaban ya listos para lanzársele, pero el ángel les tapó la boca. Imagínate el tipo de ángel que bajó para poderle coger la trompa a esos animales y callarlos y dejarlos quietos. Un solo ángel, yo no sé cuántos leones había, yo no sé si la palabra dice, si alguien lo sabe, dígame, pero dice que los leones. Imagínense en esa escena cuando el Señor, entonces aparte, yo no sé si Daniel ya había visto ángeles, pero esa pudo haber sido la primera ocasión donde el Señor, no sé, antes si de pronto alguien ha leído, no lo tengo claro, pero pudo haber sido que esa pudo haber sido la primera manifestación de ese ángel.
Imagínense en una situación tan apremiante, en una situación tan horrible como la que le pasó a Daniel en ese momento, y ver cómo ese ángel físicamente le toma la boca a los leones y les impide que se coman a Daniel. Toda la noche batallando con leones, seguramente. Yo no sé, pero esta escena me parece a mí, me produce hasta escalofrío. Los leones no le tocó, ¿por qué? Porque había confiado en su Dios, fue lo primero que pasó. En nuestras vidas también la salvación viene por medio de la fe en Cristo. Quizás no estás en el foso de los leones, no hay hombres que quieren matarte, pero la Biblia dice que hay una muerte eterna por nuestros pecados. Cada persona es un pecador, somos todos pecadores, no hay uno santo, no hay uno bueno. Pero lo único que tenemos claro es que esa confianza que Daniel tenía no solamente para que Dios lo guardara de la misma muerte, es la misma confianza que tenemos que tener nosotros de que nosotros caigamos en la muerte, pero dependiendo a dónde va esa muerte eterna. Hay dos caminos solamente, o tú vas al cielo o vas al infierno. No te quedas en el limbo esperando que las oraciones, que los que quedan allá abajo oren y recen durante 9 días y entonces con esas oraciones te terminan de purificar, de limpiar y posiblemente vas a pasar a la vida eterna. Es mentira, es mentira. Entonces, ese pecado, eso es justa esa causa es la que nosotros tenemos que tener completamente claros. Si el que no se ha convertido, si el que no se ha vuelto su corazón al Señor, vuelvas, está tiempo de volverse al Señor, está tiempo de volverle a decir al Señor, Señor, me han pasado tantas cosas, posiblemente me desconfié de lo que tú hiciste, Señor, yo a pesar de ser buena persona, de haberme comportado bien, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis familiares, pero me pagaron tan mal que entonces yo me puse brava con Dios. Vuélvete en amistad con Dios, estás a tiempo. El castigo de nuestros pecados es la muerte eterna, definitivamente, y necesitas salvación. Dios quiere salvarte. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente tienes que confiar en Cristo. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Es sencillo, esto es básico. Cristo puede darte una vida nueva. Dios siempre usa todo para glorificar su nombre. En Daniel 6:25 al 27 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Empezando este capítulo, el rey dijo, deben adorarme, pero terminando este capítulo dijo, solamente hay un Dios que pueden salvar y todos deben adorarle. Mira cómo Dios cambia, mira cómo Dios hizo que incluso el mismo rey que firmó ese decreto que durante 30 días nadie, absolutamente nadie, podía adorar otro Dios ajeno que no fuera el mismo rey, como el Señor incluso a mí me impacta, mire, cuando yo leía esta palabra, me impactaba cómo yo podía discernir, no, yo podía leer esta palabra y decir, yo no sabía que una persona podía ayunar en la noche, ¿cierto? Pero aquí dice la palabra que este rey, eh, a ver dónde está. Dice que este rey en la noche se fue angustiado porque él era amigo, él tenía a Daniel en un muy buen concepto. Y dice que él se va para su casa y dice que no quería música, él dice que no quería absolutamente nada, que él quería estar completamente solo. Yo no sé si en ese momento él le oró al Dios de él o al Dios de Daniel. Yo no sé, pero el rey dice la palabra, que él se fue y ayunó y estuvo orando, diciéndole, Daniel, yo espero que cuando te metan en ese pozo, el Dios al que tú le oras te salve. Imagínense, siempre nosotros vamos a tener a nuestro lado una persona que pueda estar orando por nosotros.
Miren, hay momentos donde Dios me despierta en la noche y Dios me pone a orar por uno, por otro, y yo no oro por dos, por tres, yo oro por todas las personas que el Señor me pone en la mente, pero como a veces no puedo nombrarlos a todos, entonces yo digo, Señor, si alguien se me escapa, todas las personas que permanecen y que han estado conmigo en intercesores de madrugada, Señor, yo los meto en esta oración, yo los cubro en esta oración, Señor, porque yo no sé exactamente quién está en peligro, yo no sé quién está bajo un ataque espiritual, yo no sé en este momento que si están en depresión, en angustia, en tristeza, pero yo siempre oro de esa manera, tratándolos de cubrir, y yo pienso que eso es lo que hacen todos los pastores cuando tienen hijitos, ¿no? Y este hombre, lo que dice la palabra es que este hombre se va para su cuarto a interceder para que esos leones no se coman a Daniel. O sea, este hombre ya en medio de todo tenía un deseo en su corazón y decía, yo deseo, Daniel, yo deseo que que el Dios al que tú le estás orando te salve. O sea, este hombre se la pasó toda la noche intercediendo para que el Dios de Daniel viniera y hiciera algo. Yo necesito encontrar esa palabra porque creo que la pasé. Permíteme un segundo. Ok, aquí está en el versículo 17. Voy a leer desde el 16 nuevamente. Me voy a devolver un poquito porque esto me parece muy poderoso. Entonces dice, así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y le metieran al foso de los leones y el rey le dijo a Daniel, espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Luego pusieron una enorme roca tapando el foso y el rey puso su sello y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. El rey se fue para su palacio, se acostó sin cenar y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. En otras versiones dice que él ayunó. Y la mañana siguiente el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar gritó. Yo les pregunto, si en este momento este varón de Dios no hubiera tenido fe o un deseo tan ferviente en su corazón de creer que ese Dios poderoso al que Daniel había orado por el testimonio que ya Daniel daba, ¿ustedes creen que el hombre hubiera ido a preguntarle como le preguntó? Él simplemente hace correr la piedra y mira, no quedó nada. Yo creo que me imagino que quedó la mera ropa ahí. Entonces, eh, dice, Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Dígame si yo estoy equivocada o no, pero cómo este rey se levanta a gritarle, a preguntarle, Daniel, él guardaba la esperanza de que Daniel estuviera vivo, porque es que ¿quién va a poder quedar vivo en una semejante situación? Leones hambrientos, desesperados por comer. O sea, el hombre ya tenía fe, el hombre ya tenía, ahora yo le contaba a un amigo y él me decía, pero es que Linita, es el deseo. Y yo le decía, no, este hombre ya tuvo que haber tenido fe. Ya tuvo que haber tenido fe, esperanzado en que solamente va y le pregunta y Daniel iba a responder. Imagínate la capacidad de asombro que este hombre tenía cuando Daniel le contesta desde el otro lado. Miren acá, en el versículo 21, viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho nada a usted, majestad, ningún mal. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel al foso de los leones. Cuando los sacaron de allí, vinieron que no tenía ningún rasgo y vieron que no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey ordenó llevarse ante él los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego lo echaron al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Apenas entraron al foso, los leones les devoraron hasta los huesos. El rey Darío escribió este mensaje. Paro un momento acá. Hay otra versión, no sé si hay alguien que tenga otra versión, pero hay otra versión que dice, en la Reina Valera dice que cuando el rey inmediatamente, yo creo que tiene esta alegría, pero también este coraje, manda a llamar a estos sátrapas, estos gobernadores que estaban en contra de querer ver a Daniel destruido por envidia, por rabia, por lo que sea. Pero dice que cuando él da la orden de que los echen allí, miren, tristemente no se fueron solos, se fueron con sus esposas y se fueron con sus hijos. La maldición alcanza. La maldición alcanza a nuestras generaciones. ¿Cómo no va a valer la pena que tú en este momento que estás en enemistad con Dios te vuelvas en amistad con el Señor? ¿Cómo no va a valer la pena que tú y yo sigamos pagando el precio en oración sabiendo que Dios va a salvar a nuestras familias?
Detrás de nosotros están nuestros hijos, van a estar nuestros nietos, tenemos hijos espirituales, pero también detrás de nosotros vienen unas generaciones. Nuestros ancestros ya cometieron pecados, pero nosotros hoy podemos pedirle al Señor, Señor, perdona el pecado de nuestros ancestros y que no nos alcance esta maldición. Si tú decides hoy no solamente volverte al Señor, si tú decides hoy decirle al Señor, yo decido apartarme, yo decido, Señor, estar sin mancha, yo decido, yo quiero, Señor, determinar en mi corazón, apartarme del pecado solamente por algo. Yo te voy a decir, se llama gratitud. Solo por gratitud al amor que el Señor nos profesa. Solamente porque el Señor hasta el día de hoy, desde que nosotros nacimos, ni tú ni yo estamos supuestos a estar en este momento acá. Créeme que no. Si yo les pregunto, ¿qué te pasó en la vida que Dios te salvó? Te salvó de un accidente, te pudo haber salvado de la muerte, te salvó de una cárcel, te salvó de haber matado, de haberte suicidado. ¿De qué te salvó el Señor? De haber caído en la droga, de estar en las calles. Te salvó de una brujería, te salvó de una hechicería, te salvó de un maleficio. ¿De qué te salvó el Señor? Que solamente nosotros deberíamos de estar en este momento mirando nuestra vida y decir, Señor, tenemos problemas, sí, tenemos situaciones adversas, sí, pero que sé, Señor, que tú has estado conmigo solo por gratitud. De verdad, nosotros deberíamos permanecer en el Señor. Mira, lo tremendo de esta historia para terminar es que cuando el rey se alegra porque el Dios de Daniel, el Dios de Daniel fue el que lo salvó y dice que no encontró rasguño alguno en Daniel. Yo no me imagino esa noche de Daniel posiblemente hablando con el ángel, posiblemente Daniel adorando al Señor, posiblemente Daniel llorando en gratitud. ¿Cómo fue la noche de Daniel estando al lado de esos leones, viendo cómo el ángel simplemente le tenía la boca a esos leones? Ver la misericordia del Señor con Daniel. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones tan terribles, situaciones de muerte, situaciones de tristeza, situaciones de soledad, situaciones donde hemos visto que realmente no tenemos esperanza alguna, pero el Señor ha estado con nosotros? No hemos visto el ángel y yo le estoy orando al Señor y le digo, Señor, déjanos ver un ángel. Déjanos ver un ángel. Yo le digo, Señor, déjame conocer mi ángel. Yo lo quiero conocer, yo lo quiero ver, yo quiero ver ángeles. Señor, yo puedo ver demonios por todas partes porque por el llamado que uno tiene, entonces uno sabe que el ataque es inminente, con brujería, con hechicería, con una cosa, con la otra. Pero yo le digo, Señor, he visto la manifestación de tus ángeles en visiones, en sueños, pero yo lo quiero ver físicamente. Yo quiero un día poder salir, abrir la puerta de mi cuarto, irme para el lugar de mi aposento donde yo oro y yo poder ver físicamente un ángel. Ay, wow, esto sería poderoso. No por idolatrarlo, sino porque puede ser el ángel de Jehová. O sea, es una manifestación tan gloriosa. Yo digo, Señor, pero ¿por qué no todos los vamos a poder ver? O sea, ¿por qué? ¿Será que uno tiene que estar tan santificado? ¿Será que en qué condición tiene que estar uno? Yo creo que esto es un acto de fe. Solamente yo creo que necesitamos tener fe, seguirle clamando al Señor y el Señor, así como un día oramos por el bautismo del Espíritu Santo porque lo anhelamos. Entonces allí va a venir de pronto la manifestación y Dios nos va a poder ver, nos va a poder mostrar ese ángel. Yo no sé si a ti te logras montar en esta película conmigo, pero ay, ayúdeme a orar, ay Señor, concédale el deseo al corazón a Lina. Oren por mí, dígale, Señor, Lina quiere ver un ángel. Y si tú quieres ver uno, pues ora también por eso. Pero qué tremendo, porque cuando el rey manda que estos varones sean echados al pozo de los leones, mira lo mismo que pasó con Amán, la misma horca que que él tenía dispuesta, Amán había dispuesto para Mardoqueo, esa misma horca fue la que Dios utilizó. Pero lo más tremendo es que esta historia no solamente se repite en Daniel, se repite en Esther y la horca, así como murió Amán, murieron sus 10 hijos. Aquí dice la palabra, y mandó traer a los hombres, a sus mujeres y a sus hijos. La maldición les alcanzó a su familia. Yo no sé si eso a ti no te hace temblar, pero ese fue el motivo del por qué el Señor a mí me tocó. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, de Cristo, a mí me dijeron, todo lo que usted haga bueno o malo, y no me lo dijeron personalmente, lo dijeron en una palabra en la iglesia, pero fue una palabra que se me camufló tanto en mis huesos, tanto en mi corazón, que me dijeron, lo que tú hagas bueno o malo, eso es lo que le va a pasar a tus hijas.
y mis hijas estaban muy pequeñas. Pero yo dije, ¿esto es en serio? No, que mis hijas tengan que pasar por lo que yo he pasado. ¿Qué tengo que hacer? Conviértase a Cristo y camine derecha. Listo, ¿qué hay que dejar? Deje la parranda, deje el mundo, deje el trago. No tomaba, pero no me gustaba, pero pues igual en algún día sí me emborraché. Deje de hacer esto y esto, y ya. Y yo le dije, ok, yo tomé la decisión, me determiné, porque entendí esa palabra tan fuerte en mi corazón que yo dije, no, 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 esto yo lo puedo tocar. 6 meses después de haberme apartado de amigos, de parranda, del mundo, de haberme apartado de tantas cosas, ¿sabe qué pasó conmigo? 6 meses después yo le dije a mi cuñada, mire, yo me voy a ir a probar a ver si esta vaina todavía me gusta, quédese orando por mí. Y yo le doy gracias al Señor por esa mujer, pero lo mismo pasó con el rey. Tal vez Daniel no le dijo, pero yo sí le dije a mi cuñada, quédese orando por mí, yo me voy a ir a bailar. Pero cualquier cosa, doble rodilla, mija, que el diablo no me vaya a llevar porque yo tenía mucho susto. Y yo le dije, pero quédese orando, Alex, dígame que usted se va a quedar orando. Sí, sí, Marcela, vaya tranquila que yo me quedo orando. Y ella se quedó orando, créame que sí. Pero cuando yo me voy y entro a esa discoteca, yo empiezo a bajar en Puerto Rico, que era la discoteca donde yo parrandeaba y descorchaba los miércoles, porque me llamaban a bailar y Lina estaba ocupada bailando. Y cuando yo empecé a bajar en esa discoteca, yo empecé a ver ese humo tan espeso que era un humo como que me agarraba. Yo sentía como que eran manos que me estaban como jalando. Y yo llegué y me senté. ¿Ustedes creen que yo puedo bailar? No me pude parar de esa silla. No me pude parar. El guardaespaldas del amigo con el que yo salía en ese momento a parrandear, él me dijo, Mona, ¿y usted por qué está ahí como tan triste? ¿Usted por qué no baila? Y yo le dije, ay, no, mire, yo le voy a decir una cosa, es que yo soy cristiana hace 6 meses y yo siento que esto ya no es para mí. Me dijo, no, si yo soy cristiana hace mucho tiempo, yo hago esto solamente por trabajo, porque él es mi amigo de muchos años. Por respeto no digo el nombre de quién era, pero era una persona pública. Y él decía, pero yo estoy trabajando con él solamente porque es mi amigo, pero yo soy cristiano. Y yo le digo una cosa, si usted está sintiendo eso, Mona, usted no tiene que estar acá, váyase que yo la cobra. ¿Qué pasó ahí conmigo? El Señor mandó un ángel. Y el Señor hizo que yo me saliera de ese lugar. Nunca, jamás volví a tocar una discoteca. Nunca, jamás. Yo dije, me retiro, me aparto, porque si esto va a hacer que mis hijas terminen pagando, mire, les voy a decir una cosa. Yo me aparté, pero mi esposo no. En su momento él siguió todavía luchando con muchas cosas, con la parranda, con el trago, con muchas cosas. Y algunas maldiciones le alcanzaron a mis hijas. Algunas maldiciones. Los familiares, las esposas y los hijos terminaron pagando las consecuencias de estos varones. ¿Por qué? Por haber tenido envidia, por haber tenido una mala intención y por haberse metido con un hijo de Dios. Así que si hay alguien en este momento que tiene enemigos que no conocemos, pero tenemos enemigos que sí conocemos, que sabemos que nos envidian, que sabemos que nos ponen la piedra en el zapato, que tengan cuidado, porque ese ay de los que se metan con alguno de mis hijitos, ese ay es un ay de dolor. Entonces termino con esto para que puedan ir a descansar. El rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo. Los saludo a todos y deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino, hasta la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido. Su poder no tiene fin. Él salva y libera. Hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Y ni hablar más adelante, que como si fuera poco, a Daniel se le calentó el horno 7 veces, pero él ya no estaba solo, ya habían amigos que se habían metido con él. Ya habían amigos que un día se contaminaron de ese fuego, se contaminaron de esa oración, se contaminaron de eso tan poderoso que tenía Daniel. 3 amigos que de una vez cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey, entonces dijeron, la envidia no le faltó, enemigos no le faltaron a Daniel. Ya después lo meten en el horno de fuego. 7 veces se lo calentaron y de allí ni siquiera su pelo, ni siquiera un vello, ni el olor a ceniza, ni el olor a humo, ni siquiera le sanó. El mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que yo te estoy predicando hoy.
El mismo Dios de Daniel, el que yo te estoy predicando, es el mismo Dios que vamos a tener mañana, que posiblemente yo no te lo voy a predicar, pero que tú ya lo vas a conocer. ¿Cómo lo vas a conocer? Sigue orando, no pares, no ceses de orar. Sigue clamándole a Dios que ese proceso, esa situación difícil, esa circunstancia, ese desierto, esa tempestad, ese problema que tú tienes en este momento, Dios se va a glorificar. Es lo único que yo te puedo decir en esta noche. Sé que Dios se va a glorificar. No pares de confiar en Dios. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. Dios todos los días nos da una palabra en la mañana para que nos sustente. Dios nos da una palabra para que tú y yo permanezcamos en el Señor, para que no seamos infieles con Él, para que no dudemos de sus promesas. Dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra es viva, la palabra es la misma. El Dios que vive, que salvó a Daniel es el mismo Dios que nos ha salvado a nosotros de tantas cosas. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿recuerda cuál fue el último milagro que Dios te hizo? Y a la gente a veces se le olvida. La gente a veces dice, en días pasados hablaba con alguien que me decía, me encontré con una profeta y esa profeta me recordó un milagro que Dios me hizo y sabes, a mí se me había olvidado ese milagro tan poderoso que Dios me hizo. ¿Sabes por qué? Por la falta de fe, porque se nos olvida seguir confiando en el Dios de Daniel. El Señor hoy nos está hablando a través de Daniel para decirte, confía, sigue orando 3 veces al día. Si es necesario lo que tengamos que hacer, hay que vigilar, hay que ayunar más, hay que orar más. ¿Qué tenemos que hacer para realmente mover la mano de Dios? Pero lo que yo estoy completamente segura es que Dios, ese Dios que nosotros en este momento conocemos y profesamos y queremos predicar, es el mismo Dios que tenemos que llevarle a las naciones y decirle, mira, mi vida cambió. Dios me transformó, Dios hizo un milagro, Dios me salvó de la muerte, Dios me salvó del alcohol, Dios me salvó de una enfermedad, Dios me salvó de la brujería, de la hechicería, Dios me salvó de una enfermedad, de un cáncer. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿De dónde te sacó Dios? Ese ya tiene que ser tu testimonio, ese ya tiene que ser el milagro, ese ya tiene que ser el testimonio para que otros lleguen a los pies de Cristo. Pero si nosotros nos quedamos solamente orando, pensando que ese es el Dios solamente para mí, mira, estamos perdiendo el tiempo. ¿Tú sabes cuántas personas tenemos afuera que quisieran conocer de Dios? Muchas. Y ese testimonio, tú no tienes ni siquiera que hablar del testimonio de otros. Cuenta solamente una historia, cuenta solamente un milagro. Y la gente va a decir, wow, ¿de verdad pasó eso? Yo no puedo creer. Sí, de verdad pasó eso. Milagros muchos. Yo puedo contarte toda la noche milagros sorprendentes que Dios ha hecho conmigo. La pregunta es, ¿qué milagro ha hecho Dios contigo que te ha salvado? ¿De cuántas cosas te ha salvado el Señor? Sigamos confiando. Sigamos confiando en el Dios de Daniel, que es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, porque en esta noche anhelamos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos des el mismo espíritu que tenía Daniel. Y yo te seguiré clamando, Señor, por ese espíritu superior. Yo quiero, Señor, que tú coloques sobre Clínica del Alma un espíritu superior, Señor, de sabiduría, un espíritu de temor a Dios, un espíritu de confianza, un espíritu, Señor, de reverencia, un espíritu de gratitud, un espíritu, Señor, de agradecimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de ciencia, un espíritu de discernimiento, un espíritu de revelación. Queremos, Señor, tener el espíritu superior que tenía Daniel. ¿Será que es mucho pedirte, Dios? Yo sé que no, porque para ti no hay imposible y tú no haces acepción de personas, Señor. Tú haces diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Si nosotros te estamos sirviendo, Señor, hoy pedimos en el nombre de Jesús el espíritu superior. Allí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y dile, si quieres este espíritu, dile al Señor, yo quiero el espíritu de Daniel, un espíritu superior. Yo quiero tener las habilidades, yo quiero tener la confianza que Daniel tenía en ti. Yo quiero, Señor, tener la habilidad y tener el hábito que Daniel tenía, orar 3 veces al día, porque es triste, Señor, como ver en otras religiones como los musulmanes, Señor. No importa dónde les coja el mediodía, Señor, pero tristemente esto confronta. 3 veces al día, Señor, ellos andan con un manto rojo y lo tienden sea cual sea el lugar, si les cogen un ascensor, si les cogen un banco, si les cogen el aeropuerto, si les coge, Señor, en un restaurante, allí tienden su tapete, Señor, y allí se inclinan delante del Dios al que adoran, Señor.
y allí simplemente adoran tributo. No les importa lo que critiquen, no les importa lo que hablen, no les importan, Señor, si son criticados o no. Ellos están en su, en su, en su hábito, Señor. Ellos están allí, Dios, en lo que creen, Dios. Y simplemente, Padre, hoy lo que tú haces es exhortarnos y decirnos qué es lo que tú estás haciendo. Realmente tú puedes estar orando 3 veces al día, pero no lo haces porque por las distracciones. Hoy pedimos perdón, Señor, porque estamos tan llenos de tantos afanes, Señor, que si nosotros pudiéramos entrar más bien a orar en vez de preocuparnos, Señor, nuestras cargas serían más livianas. Si nosotros en vez de sentarnos, Señor, a meditar, a pensar en lo que puede pasar mañana, en lo que me puede pasar hoy, Señor, si nosotros pusiéramos la confianza en ti, Dios, nosotros estaríamos gozosos todo el tiempo, Señor. Nosotros no estaríamos divagando en dos pensamientos, ni mucho menos dándole tributo al enemigo para que tome posesión de nuestra mente, Señor. Si nosotros lográramos estar todo el tiempo en oración contigo, y más que en oración, es en entrar en un tiempo, Señor, de amistad contigo, Señor. Entonces nuestras cargas serían livianas, nuestra cruz sería menos pesada, Señor. Por eso, Dios, te pedimos perdón, Padre, por la falta de confianza, por la falta de agradecimiento, pero por la falta, Señor, de determinación, Señor. Hoy queremos en el nombre de Jesús pedirte que esta palabra, Señor, se convierta, Dios, en una rema para nosotros. En pensar, Señor, que en el Dios de Daniel es el mismo Dios que nosotros tenemos y es el mismo Dios que profesamos. Es el mismo Dios, Señor, que hasta el día de hoy, Padre, has prometido no dejarnos y no abandonarnos. Y por eso en esta noche, Señor, te damos gracias y te decimos, Dios, gracias por tapar la boca de leones, porque hay momentos cuando sentimos presencias en la noche, Señor. Hay momentos, Dios, cuando sentimos que nos vigilan. Hay momentos, Señor, que salimos en nuestro carro, Señor, y sentimos que la muerte va con nosotros. Hay momentos que sentimos, Padre, los ataques letales del enemigo. Hay momentos que en medio de las pesadillas nuestro corazón, Señor, se altera, le da taquicardia, Señor. Y sabemos, Padre, que en el mundo espiritual eso no es un sueño, esto es algo real. Nuestro sueño está peleando y está batallando, Señor, con espíritus, Dios. Pero allí, Señor, sabemos, Padre, que tú has tapado la boca de los leones, has reprendido la misma muerte, has guardado a nuestra familia de la muerte, de la cárcel, has guardado, Señor, a nuestros hijos, Padre Celestial, de caer en cosas más profundas, Señor, sola y únicamente, Padre, porque hemos decidido determinar en nuestro corazón, Señor, tener un encuentro todos los días con nosotros. Y estamos agradecidos contigo por esta visión clínica del alma, Señor, intercesores de madrugada, de que cada día los bendigo, Señor, porque han dispuesto su corazón a conocerte, han dispuesto su corazón para amarte, han dispuesto su corazón, Señor, para estar contigo todos los días, expectantes de lo que tú puedas hacer. Señor, hay momentos donde estamos cansados y no queremos levantarnos, pero el solo hecho de pensar que podemos perdernos, Señor, de una porción tuya, wow, Señor, eso no tiene precio. Encontrar una palabra que sea rema para nuestras vidas, una palabra que posiblemente ese día va a cambiar, Señor, algo en nosotros. Ese día puede ser una palabra, Dios, de la restauración, de la liberación o del milagro, Señor. Por eso, Dios, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor, por la visión que nos has dado. Gracias, Señor. Yo bendigo cada persona que en este momento ha escuchado esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra sea camuflada, entregada, Señor, que sea una palabra, Padre, que como espada de dos filos penetre a sus huesos, a su corazón, a su espíritu, a su alma, Señor, y que esta palabra, Padre, pueda depositar en ellos, Señor, la confianza que les está haciendo falta, Señor, para nuevamente volver a ti. Señor, y si ya están en ti, Padre, llévalos nuevamente a confiar, llévalos nuevamente a creer, Padre Celestial, que tú no nos vas a dejar y no nos vas a abandonar. Te agradecemos en esta noche, Señor, por esta porción. Espero, Señor, que tú hayas hablado, Señor, a sus vidas, porque con el solo hecho de que hayas ministrado la mía, yo ya estoy agradecida, Señor. Llévate la gloria, llévate la honra y llévate el reconocimiento, Dios del cielo. Gracias, Padre, porque así como Daniel en ese momento, Señor, estaba caminando sin saber, Señor, él tal vez no tenía una promesa, él tal vez no podía, no tenía en ese momento una esperanza y no tenía, Señor, tal vez revelado el futuro de lo que tú vas a hacer con Daniel, pero tenía tanta confianza en ti, Señor, tanta confianza depositada en ti, que una vez él salió, Señor, tú le mostraste, Padre Celestial, lo que tenías para él. Déjanos confiar en ti y enséñanos, Espíritu Santo, tú que eres el consolador y el ayudador, ayúdanos a confiar plenamente en el Señor.
Ayúdanos, Dios, porque nos falta fe, porque nos falta credibilidad, porque nos falta, Señor, en trabajar más en la incredulidad. Pero sí necesitamos, Padre, necesitamos, Padre, de tu apoyo, porque es necesario para nosotros caminar contigo, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.